En Blade Runner 2049, los replicantes son organismos artificiales diseñados para parecerse y comportarse como humanos, pero con capacidades que a menudo superan las nuestras. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Estos seres, creados por corporaciones como la Tyrell o Wallace, no son simples robots o androides, son biotecnología pura, organismos sintéticos construidos con tejido biológico en laboratorio. Lo curioso es que, aunque son una copia casi perfecta de los humanos, muchas veces parecen más humanos que los humanos. El término replicante tiene raíces que nos conectan directamente con la biología molecular: replicar, duplicar, reproducir. Esto no solo describe cómo fueron creados, sino que plantea preguntas profundas sobre nuestra capacidad para jugar a ser dioses con la genética y la vida. ¿Qué implica crear algo a nuestra imagen y semejanza? ¿Qué significa cuando lo que fabricamos comienza a cuestionar su propósito o a buscar un sentido propio? Los replicantes son el espejo en el que la humanidad ve sus miedos y sus sueños, nuestra capacidad de crear, pero también nuestra inclinación a controlar y limitar aquello que nos desafía. Quizá, como ellos, estamos destinados a buscar quiénes somos realmente. Desde una perspectiva filosófica, la existencia de los replicantes cuestiona cómo el poder regula y controla la vida a nivel biológico, social y político. La biopolítica ofrece un marco filosófico para analizar el universo de Blade Runner como una alegoría de las formas extremas de control sobre la vida que emergen en la intersección entre el capitalismo, la tecnología y el poder político. Creación y control de la vida. En Blade Runner, los replicantes son literalmente vida artificial diseñada por una corporación, la Tyrell Corporation. Esto refleja un aspecto fundamental de la biopolítica, el poder de las instituciones para intervenir en la vida, no solo regulándola, sino también produciéndola. La creación de los replicantes representa el poder total de un sistema capitalista tecnológico para determinar quién merece existir y con qué propósito. Esto ejemplifica cómo el biopoder no solo administra la vida, sino que puede producir nuevas formas de ella para servir intereses económicos y políticos. Michel Foucault y Giorgio Agamben, filósofos clave en la biopolítica, hablan de cómo las sociedades modernas convierten la vida en un objeto de explotación y control. En Blade Runner, los replicantes son un ejemplo extremo de este fenómeno, vidas creadas exclusivamente para servir al sistema y eliminadas cuando dejan de ser útiles o se convierten en una amenaza. Giorgio Agamben introduce el concepto de Homo Sacer, una figura excluida de la comunidad política y cuya vida puede ser quitada sin consecuencias legales. Los replicantes ocupan este lugar en la narrativa de Blade Runner. A pesar de ser casi indistinguibles de los humanos, son considerados no humanos y están fuera de la protección de las leyes humanas. En Blade Runner, los replicantes tienen una vida útil limitada a 4 años, lo que simboliza un control absoluto sobre su existencia. Esto resalta una de las preocupaciones centrales de la biopolítica, la gestión del tiempo de vida y la muerte de los cuerpos. Esto puede compararse con prácticas biopolíticas modernas como las políticas de acceso a la salud, las tecnologías reproductivas o las decisiones económicas que determinan la longevidad de las poblaciones. Los Blade Runners. Etimológicamente, el término Blade Runner proviene del inglés y puede desarmarse de la siguiente manera. Blade, que significa hoja o cuchilla, pero también puede referirse a algo afilado o cortante, como una navaja. En el contexto de Blade Runner evoca algo peligroso, preciso e incisivo. Runner literalmente significa corredor o alguien que corre, pero también puede referirse a alguien que transporta o distribuye algo, como un gun runner, un traficante de armas. En este caso implica movimiento, acción o un rol activo en un sistema. El título Blade Runner no se originó con la novela en la que está basada la película, Do Androids Dream of Electric Sheep de 1968 de Philip K. Dick, de la que hablaremos más adelante. Fue adoptado de otro texto, de Blade Runner de 1974 de Alan Nourse, donde se refiere a traficantes de instrumentos médicos. El guionista sugirió usarlo como título para la película, ya que sonaba futurista y evocador, aunque su significado en la película es más simbólico que literal. Un Blade Runner es un agente de policía especializado en cazar y retirar, una forma de decir eliminar, replicantes que han sido declarados ilegales en la Tierra.
Su misión principal es localizar a estos replicantes que a menudo han escapado o han superado sus limitaciones programadas y eliminarlos porque se consideran una amenaza para la sociedad humana. En el universo de Blade Runner, los replicantes están diseñados para trabajar en colonias espaciales y su presencia en la Tierra está estrictamente controlada. Sin embargo, cuando algunos regresan o desafían su programación, los Blade Runners son llamados para identificarlos y neutralizarlos. Los replicantes son productos de la ingeniería avanzada en el universo de Blade Runner. Estos replicantes se dividen en diferentes modelos, cada uno optimizado para tareas específicas con características distintas, del Nexus 1 al Nexus 5. Estos primeros modelos, aunque menos desarrollados, fueron la base de la tecnología replicante. Su desempeño era más limitado y aunque no se exploran a fondo en las películas, su existencia es mencionada en material expandido como cómics y novelas. Los Nexus 6, introducidos en Blade Runner de 1982, son los replicantes más avanzados de su tiempo, físicamente superiores y con inteligencia comparable o superior a la humana. Presentan una notable limitación, su vida útil está limitada a 4 años para evitar el desarrollo de emociones complejas. Los Nexus 7 aparecen en el material expandido. Su principal característica es la capacidad de desarrollar emociones genuinas, lo que los hace más cercanos a los humanos. Rachael, un prototipo único, es uno de los ejemplos más destacados, pues fue diseñada para integrar recuerdos humanos e interactuar de manera más auténtica con los humanos. Los Nexus 8, introducidos en Blade Runner Blackout 2022 y Blade Runner 2049, tienen la capacidad de vivir indefinidamente, lo que provoca una gran disrupción social y económica. La creación de estos replicantes genera tensiones ya que compiten directamente con los humanos. Freysa, líder de la resistencia replicante, es un ejemplo clave de este modelo. La elección del término Nexus para denominar a los replicantes en el universo de Blade Runner está cargada de simbolismo y resonancia tanto tecnológica como filosófica. El término no solo apunta a un nivel de avance tecnológico, sino que también refleja cómo los replicantes son la intersección de biotecnología, genética e inteligencia artificial. Desde una perspectiva biotecnológica, Nexus alude a un punto de conexión, como las uniones entre células en biología, lo que tiene sentido dado que los replicantes son organismos biológicos diseñados a través de ingeniería genética. Filosóficamente, el término puede interpretarse como una referencia al punto de intersección entre el control sobre el cuerpo humano, la vida y los sistemas de poder que definen la existencia de los replicantes. Al ser creados para servir a intereses específicos, los replicantes encarnan un modelo de vida gestionado y controlado, reduciéndolos a una extensión de las estructuras de poder. El término Nexus puede incluso recordar obras previas de la ciencia ficción como la novela Nexus de Henry Miller, que exploraba temas de alienación y desconexión entre seres humanos y tecnología. Los replicantes pueden soportar condiciones extremas y daños físicos severos. Con reflejos rápidos y movimientos precisos superan a los humanos, incluso a atletas de élite. Aunque no tienen emociones, priorizan la lógica sobre estas. K, interpretado por Ryan Gosling, enfrenta situaciones moralmente desgarradoras sin perder el control, algo difícil para un humano. Cada modelo tiene un propósito. Replicantes de combate como Saper destacan por su fuerza táctica. Loop combina fuerza, inteligencia y precisión. Otros están adaptados a trabajos extremos. En Blade Runner 2049, los replicantes, especialmente los Nexus 8 y Nexus 9, muestran un nivel de fuerza y resistencia muy superior al de los humanos. La magnitud de esta diferencia varía según el diseño, pero típicamente se sitúa entre 5 y 10 veces la capacidad física de un humano promedio, lo que los convierte en herramientas extraordinariamente efectivas y peligrosas. Pero si la apariencia de los humanos y los replicantes es prácticamente indistinguible, ¿cómo logran los Blade Runner reconocer lo humano de lo no humano? La apariencia de los replicantes y los humanos en el universo de Blade Runner es prácticamente indistinguible, sin embargo los replicantes tienen una diferencia clave: su incapacidad inicial o limitada para experimentar emociones humanas de manera genuina. Esta distinción es crucial para identificarlos y ahí entra en juego el test Boy-Kampf. El test Boy-Kampf
Es una prueba diseñada para medir las respuestas emocionales de un individuo y determinar si es humano o replicante. Se basa en la suposición de que los replicantes, al menos en los modelos anteriores como el Nexus 6, no tienen la capacidad de los humanos de experimentar emociones complejas o empatía genuina. En el test se utilizan dispositivos que monitorizan el ritmo cardíaco, la respiración, las pupilas y las respuestas musculares del rostro mientras el sujeto responde a una serie de preguntas. En particular, se presta atención al movimiento de las pupilas y su dilatación, ya que estas son reacciones involuntarias relacionadas con la emoción y la empatía. Las preguntas del test están formuladas para evocar respuestas emocionales intensas o incómodas, muchas veces relacionadas con situaciones éticas, violencia hacia animales o dilemas morales extremos. Por ejemplo, en Blade Runner de 1982 se utiliza la pregunta: encuentras una tortuga en el desierto tumbada de espaldas, incapaz de darse vuelta. ¿Por qué no le ayudas? La intención es evaluar cómo reacciona el sujeto ante la empatía que requiere esta situación. Un humano mostrará una gama de respuestas emocionales rápidas y auténticas, mientras que un replicante podría carecer de estas respuestas o reaccionar de manera errática. Sin embargo, replicantes más avanzados como Rachel en Blade Runner pueden superar el test debido a recuerdos implantados que los hacen emocionalmente más complejos. Aunque tecnológicamente obsoleto en Blade Runner 2049, el test Boeing-Camp sigue siendo un pilar del universo original y un reflejo de nuestras propias incertidumbres sobre identidad, conciencia y humanidad. En Blade Runner 2049, una de las escenas más intrigantes muestra a K en una habitación blanca, un entorno clínico y aséptico que parece un interrogatorio, pero que en realidad es el escenario del Baseline Test o prueba de línea base. A diferencia del clásico Bootcamp Test diseñado para diferenciar replicantes de humanos, el Baseline Test se centra exclusivamente en analizar la respuesta emocional y mental del replicante. En este proceso, K recita fragmentos de texto bajo una presión psicológica constante, mientras un diálogo rápido y repetitivo bombardea su mente. Las frases están diseñadas para medir su alienación emocional. Cualquier desviación de la línea base establecida sería interpretada como un mal funcionamiento, con el riesgo de ser desactivado. Cuando K llega a su apartamento, se puede ver un graffiti en la puerta que dice algo como "Fuck off, Skinner". Este término, Skinner, es un insulto despectivo utilizado por los humanos en este mundo para referirse a los replicantes. El término Skinner se refiere literalmente a alguien que despelleja o desuella animales, es decir, una persona cuyo trabajo consiste en quitar la piel de un animal. Este significado puede tener connotaciones relacionadas con brutalidad, trabajo físico intenso o un enfoque práctico y frío hacia la vida. En un contexto psicológico, Skinner podría hacer referencia al famoso psicólogo conductista B.F. Skinner, conocido por sus teorías sobre el comportamiento humano y el condicionamiento operante. En el caso de Blade Runner 2049, el término podría evocar imágenes de frialdad y brutalidad, que encajan con el trabajo de K como Blade Runner, alguien que desolla, literal o metafóricamente, la identidad de los replicantes para cazarlos y retirarlos. En su apartamento, K interactúa con Joy, una inteligencia artificial holográfica creada por la Wallace Corporation. Joy es una inteligencia artificial diseñada específicamente para proporcionar apoyo emocional y compañía, y se presenta como la pareja o confidente de K. Su relación es central en la película, ya que explora la conexión emocional entre un replicante y una inteligencia artificial, planteando preguntas sobre la naturaleza del amor y la conciencia. En esta escena, Joy hace una pequeña referencia al libro Pálido Fuego de Vladimir Nabokov. La novela de Nabokov explora cómo los personajes moldean la realidad a través de sus interpretaciones subjetivas, un tema que resuena con la lucha de K por definir quién es. La teniente Yoshi es la jefa de la unidad de Blade Runners del Departamento de Policía de Los Ángeles. Ella supervisa las operaciones de K y le asigna misiones, incluida la investigación inicial que lo lleva a descubrir los restos óseos de un replicante que había sido dado a luz, un evento que desencadena los eventos centrales de la película. Yoshi es una figura de autoridad pragmática y directa, enfocada en mantener el orden. Aunque parece respetar a K en cierto nivel, también lo ve principalmente como una herramienta para cumplir con su deber.
Su insistencia en que K elimine toda evidencia relacionada con el nacimiento de un replicante muestra su temor de que este descubrimiento pueda desestabilizar el equilibrio social. El personaje de K en Blade Runner 2049 encarna el arquetipo del héroe trágico. Aunque inicialmente acepta su rol como una herramienta del sistema, el descubrimiento de lo que podría ser su conexión con un evento extraordinario, el nacimiento de un replicante, lo lleva a cuestionar su naturaleza y propósito. K podría ser una alusión a los protagonistas sin nombre de las obras de Kafka, como El Proceso o El Castillo, que a menudo son identificados solo por la inicial K. Estos personajes se enfrentan a sistemas opresivos y realidades absurdas, similares a la lucha de K por encontrar sentido en un mundo que lo deshumaniza. Más adelante en la película, Joy lo apoda cariñosamente Joe, lo que sugiere un intento de dotarlo de humanidad. En el universo de Blade Runner, el apagón o The Blackout se refiere a un evento catastrófico ocurrido en 2022. El apagón fue causado por un pulso electromagnético masivo que destruyó gran parte de la infraestructura digital global, incluyendo bases de datos gubernamentales y corporativas, registros financieros, personales y de producción, tecnologías de comunicación y sistemas informáticos en general. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y dentro del universo de Blade Runner, ya que permitió borrar las huellas de los replicantes y dio lugar a una nueva etapa de incertidumbre y descontrol tecnológico. El apagón fue orquestado por replicantes rebeldes como un acto de resistencia. Su objetivo era borrar los registros digitales que contenían información sobre replicantes, como sus identidades y ubicaciones, dificultando su persecución por los Blade Runners y otros sistemas de control. El primer encuentro entre K y Love en Blade Runner 2049 es una interacción cargada de sutileza y tensión, que establece la dinámica entre ambos personajes. Este momento ocurre cuando K visita la sede de Wallace Corporation para investigar el caso del milagro relacionado con los restos óseos de una replicante que parece haber dado a luz. Love es una Nexus 9, un modelo de replicante diseñado por Neander Wallace. Los Nexus 9 representan una generación más avanzada en comparación con los modelos Nexus 6 y Nexus 8. Sin embargo, Love es un caso especial dentro de los Nexus 9, pues es un prototipo de élite que combina habilidades físicas y mentales excepcionales con una lealtad fanática hacia Wallace. Aunque los Nexus 9 están diseñados para ser obedientes, Love exhibe emociones complejas, muestra crueldad y determinación, pero también se perciben momentos de vulnerabilidad, lo que sugiere un conflicto interno entre su programación y una posible autonomía emocional incipiente. El encuentro entre Love y la teniente Joshi en Blade Runner 2049 es breve pero brutal, destacando la naturaleza implacable de Love. Love visita a Joshi en su oficina para recuperar el dispositivo que contiene información sobre el hijo nacido de replicantes, un secreto que Joshi protegía. Love, mostrando su aparente cortesía inicial, se convierte rápidamente en una figura amenazante. La conversación toma un giro violento cuando Joshi se niega a colaborar defendiendo su deber y principios. La actriz que interpreta a Joy en Blade Runner 2049 es Ana de Armas, una actriz cubano-española, nacida el 30 de abril de 1998 en Santa Cruz del Norte, Cuba. Joy es una inteligencia artificial holográfica, diseñada como un producto de consumo para ofrecer compañía emocional y recreativa. Aunque no tiene un cuerpo físico, se presenta como un holograma interactivo que puede ser proyectado desde dispositivos personales o sistemas domésticos. Joy le cambia el nombre a K llamándolo Joe durante un momento íntimo, buscando darle una identidad única y humana. Esto ocurre tras el fracaso de K en el test Baseline, que evalúa su estabilidad emocional como replicante. Al fallar, K comienza a cuestionar su propósito y humanidad. Durante una escena crucial, K analiza una muestra de ADN relacionada con un replicante y descubre que una de las muestras está marcada como fallecida debido a un trastorno genético llamado síndrome de Gálatas. El síndrome de Gálatas parece ser un trastorno genético ficticio creado específicamente para el universo de Blade Runner.
El nombre Gálatas probablemente hace referencia al libro de Gálatas en la Biblia, que trata temas como la ley, la fe y la redención. El universo de Blade Runner está basado en la novela de ciencia ficción de Philip K. Dick titulada Sueñan los androides con ovejas eléctricas, publicada en 1968. Esta novela se sitúa en un futuro post-apocalíptico, devastado por una guerra nuclear, donde la Tierra está parcialmente deshabitada debido a la contaminación radioactiva. Muchas personas han emigrado a colonias espaciales incentivadas con la oferta de recibir un androide como sirviente. Aunque el universo de la novela inspiró a Blade Runner y sus secuelas, existen diferencias significativas entre la obra original y las películas. El título de la novela hace referencia a un aspecto filosófico y ambiental del libro que apenas se toca en la película. En la novela, los animales reales son extremadamente valiosos y escasos, y las personas aspiran a poseerlos para demostrar empatía y estatus social. En su lugar, muchos poseen réplicas robóticas como ovejas eléctricas. Las películas eliminan la trama relacionada con animales y se centran en el conflicto humano-androides. En un contexto bíblico, los replicantes en las colonias espaciales pueden ser vistos como figuras de los exiliados o esclavos en tierra extraña, similar a la de los desterrados en Babilonia. Los replicantes escapan a la Tierra porque buscan libertad y redención, un paralelo con los relatos bíblicos de liberación y éxodo. Su huida responde a una opresión sistemática en las colonias, donde son tratados como herramientas desechables sin derechos ni autonomía. El recuerdo de K sobre el caballo de madera en Blade Runner 2049 es una pieza clave para su identidad. K recuerda haber escondido el caballo en un horno abandonado cuando era niño, para protegerlo de unos chicos que lo acosaban. Este recuerdo, inicialmente percibido como una simple implantación, se convierte en algo que K cree auténtico al descubrir el caballo real con una inscripción de la fecha de nacimiento del hijo de replicantes. El caballo podría evocar la idea del engaño o la dualidad, como en el mito del caballo de Troya. K cree que el recuerdo asociado al caballo es suyo, pero descubre que es una implantación diseñada por otra persona en un laboratorio. Posteriormente, K visita a la doctora Anna Stelling, una diseñadora de recuerdos, para verificar su autenticidad. Anna Stelling es una científica especializada en la creación de recuerdos para replicantes. Trabaja en una instalación aislada debido a una supuesta enfermedad autoinmune, lo que lo obliga a vivir en un entorno completamente estéril. En un laboratorio aislado, Stelling examina el recuerdo de K a través de una máquina que permite visualizarlo. Mientras lo analiza, Stelling se emociona profundamente, confirmando que el recuerdo es auténtico, aunque no revela en ese momento que es suyo. K interpreta esta validación como prueba de que él es el hijo nacido de replicantes, desencadenando una crisis emocional y existencial. Puede que exista un paralelismo simbólico entre Anna Stelling y Ana Frank, basado en su aislamiento y su capacidad para crear algo significativo a pesar de circunstancias adversas. Anna Stelling vive aislada en un ambiente controlado debido a su supuesta vulnerabilidad inmunológica, lo que la separa del mundo exterior. Desde este confinamiento crea recuerdos que dotan de humanidad a los replicantes, transformando su encierro en una fuente de creatividad que da sentido a otros. Este aislamiento y su papel como creadora evocan el impacto de Ana Frank, quien, confinada en el escondite del anexo secreto, documentó su experiencia en un diario que se convirtió en un símbolo universal de resistencia. En un momento de la película conocemos al Dr. Badger, que es un personaje secundario en Blade Runner 2049 interpretado por Bakhar Abdi. El Dr. Badger es un técnico que trabaja en el mercado negro y se especializa en analizar y valorar objetos valiosos o únicos. El encuentro entre el Doctor y K es breve pero crucial para el avance de la trama. Ocurre cuando K busca más información sobre el caballo de madera encontrado en el horno, creyendo que es una pista clave para descubrir su identidad y el misterio del milagro replicante. Dr. Badger es un especialista en objetos antiguos, examina el caballo y confirma que está hecho de auténtica madera, algo extremadamente raro en el mundo distópico de Blade Runner 2049.
El primer encuentro entre K y Deckard en Blade Runner 2049 ocurre en Las Vegas, donde Deckard vive aislado en un hotel y casino abandonado, rodeado de radiación y ruinas. K llega allí siguiendo pistas relacionadas con su investigación sobre el milagro de un replicante nacido, creyendo que Deckard tiene las respuestas que necesita. Cuando K entra al edificio, Deckard lo observa desde las sombras y lo confronta con una actitud defensiva, armado y preparado para defenderse. El enfrentamiento culmina en una pelea física intensa entre ambos que tiene lugar en un salón decorado con hologramas de Elvis Presley y otras figuras de la era dorada del entretenimiento. Los hologramas parpadeantes e intermitentes añaden un ambiente surrealista al conflicto. Deckard, desconfiado por años de persecución e aislamiento, sospecha de K, mientras que K intenta calmarlo y explicarle su misión. Finalmente, después de una serie de intercambios violentos y tensos, Deckard accede a hablar con K, pero mantiene su actitud cautelosa. Este encuentro es clave porque marca la unión de dos generaciones de Blade Runners, uno cargado con el peso del pasado y otro en busca de significado en su existencia. El perro, en el primer encuentro entre K y Deckard, simboliza la compañía y la resistencia de Deckard en su aislamiento. Aunque inicialmente parece ser un simple observador durante la pelea, su presencia agrega una capa de humanidad y vulnerabilidad a Deckard. K pregunta si el perro es real, lo que subraya el tema recurrente de la película sobre lo que define lo auténtico frente a lo artificial. Deckard responde ambiguamente, reforzando la ambigüedad filosófica de su propia existencia y la del mundo que habita. El perro actúa como un vínculo silencioso entre ambos personajes, conectándolos emocionalmente. La naturaleza de Deckard como replicante o humano es intencionalmente ambigua en el universo de Blade Runner. Aunque se han debatido pistas que podrían indicar que es un replicante, la película no confirma su verdadera naturaleza, lo que refuerza el tema central de la saga, cuestionar lo que significa ser humano. Deckard le confía a K la historia de su relación con Rachel y el nacimiento de su hija en un momento de vulnerabilidad y revelación. Después de que K descubre que no es el niño nacido de replicantes, Deckard, sintiéndose conmovido por su situación, le cuenta su historia. Revela que Rachel, una replicante, fue la madre de la niña y que él, siendo un Blade Runner, la protegió y la amó, creando una conexión emocional profunda entre ellos. Deckard le explica que la niña fue un milagro, el producto de un amor genuino entre un humano y una replicante, algo que en su época era impensable. Esta revelación hace que K cuestione aún más su propia existencia, pues había creído ser el niño en cuestión. El nombre de Rachel tiene un peso simbólico y narrativo que refuerza los temas de la franquicia. Rachel es un nombre derivado de Raquel, un personaje del Antiguo Testamento. Raquel fue la esposa de Jacob y la madre de José y Benjamín, dos figuras clave en la historia del pueblo de Israel. Es conocida por su infertilidad inicial, su profundo deseo de tener hijos y su sacrificio, ya que murió dando a luz. Rachel es una replicante y los replicantes originalmente no podían tener hijos. Su maternidad simboliza un milagro o una ruptura con lo establecido, similar a cómo Raquel finalmente tuvo hijos contra todo pronóstico. Y Dios se acordó de Rachel, oyó su voz y abrió su vientre. La cita es una referencia a un versículo bíblico, Génesis 30:22, que describe cómo Dios se acordó de Raquel, la esposa de Jacob, y la ayudó a concebir un hijo después de años de infertilidad. En el contexto de la obra de Dick y la película, la referencia a este versículo tiene varias interpretaciones. La cita refleja un momento de revelación en el que Rachel se da cuenta de su potencial para ser madre, lo que contrasta con su condición de ser artificial. De manera simbólica, el abrir su vientre es la revelación de que, aunque los replicantes son creados artificialmente, tienen la capacidad de dar vida, lo que le da un nuevo valor existencial. En la novela, la revelación de su capacidad para procrear con Deckard puede verse como un paralelo al milagro bíblico de concepción. El nacimiento del hijo de Rachel representa la esperanza y el cambio, lo cual conecta con la idea bíblica de renovación a través de la descendencia.
La frase "a veces el amor implica convertirte en un extraño" aparece en Blade Runner y es pronunciada por Deckard. Esta línea encapsula varios temas profundos relacionados con el sacrificio, el distanciamiento emocional y la naturaleza transformadora del amor. Amar profundamente a alguien puede llevar a un cambio en la identidad o percepción de uno mismo. En el caso de Deckard, su amor por Rachel lo transformó de un cazador de replicantes a alguien dispuesto a desafiar el sistema para proteger lo que considera valioso. El convertirse en un extraño puede simbolizar el proceso de dejar atrás la versión de uno mismo que existía antes de amar, adoptando una nueva identidad que puede resultar irreconocible incluso para uno mismo. En algún momento aparece Luke, la ejecutora de Wallace, quien ha seguido a K y a Deckard en Las Vegas. Luke, una replicante implacable, rápidamente toma el control de la situación. Luke captura a Deckard con una gran eficiencia y K, aún herido y debilitado, no puede evitarlo. En un giro crucial, K elige no intervenir, permitiendo que Deckard sea llevado por Luke, ya que cree que la misión de salvarlo no tiene sentido ahora que ha descubierto que no es el hijo que pensaba ser. La captura de Deckard simboliza su regreso al control de Wallace, quien lo busca para obtener información sobre su hija replicante. En Blade Runner 2049, Neander Wallace insinúa que Deckard podría haber sido creado como un replicante con un propósito específico: establecer una conexión romántica con Rachel y generar un descendiente. Sin embargo, Deckard nunca admite ni confirma ser un replicante, y su resistencia emocional, su envejecimiento visible y su comportamiento sugieren características humanas. Si Deckard es un replicante, no es un modelo estándar, ya que muestra longevidad mucho mayor que los Nexus 6, similares al Nexus 8 o Nexus 9 en términos de duración de vida y autonomía. Wallace, en su búsqueda de controlar la reproducción entre replicantes, interroga a Deckard sobre su relación con Rachel y el milagro de su descendencia. Wallace sugiere que el encuentro entre Deckard y Rachel pudo haber sido manipulado, insinuando que Deckard fue diseñado específicamente para enamorarse de Rachel y cumplir un propósito biológico. Para tentar a Deckard, Wallace introduce un nuevo modelo de Rachel, creada como un replicante perfecto. Sin embargo, Deckard, conmovido pero firme, rechaza la oferta al darse cuenta de que no es la Rachel que amó. El encuentro de K con Freysa, una líder rebelde replicante, ocurre después de que K descubre la verdad sobre la niña nacida de replicantes. Freysa lo recibe en un ambiente clandestino, donde un grupo de replicantes está oculto. Al principio, Freysa desconfía de K, ya que no sabe si él es un aliado o un infiltrado de Wallace. Sin embargo, después de que K revela su conocimiento sobre la niña y su misión, Freysa le explica la importancia de proteger a la niña, quien representa la esperanza para los replicantes, ya que su nacimiento sería un símbolo de libertad y autonomía. Freysa es pragmática y está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar la seguridad de la niña. Ella también le explica a K que no es el niño que había creído ser, sino que él era parte de un plan mayor para ocultar la identidad de la niña. Su encuentro es crucial para que K comprenda que su propia importancia en la historia no radica en ser el elegido, sino en ayudar a preservar la vida de la niña, lo que lo lleva a tomar decisiones que alteran su destino. Freysa es una replicante modelo Nexus 8. Los Nexus 8 son una serie avanzada de replicantes que fueron producidos por la Tyrell Corporation antes de la prohibición de la fabricación de replicantes en la Tierra. A diferencia de los modelos anteriores, los Nexus 8 tienen una vida útil limitada, lo que los hace más cercanos a los humanos en términos de longevidad. Freysa, como muchos Nexus 8, tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas, lo que la convierte en una líder entre los replicantes rebeldes. Su papel como líder refleja la capacidad de los Nexus 8 para actuar de manera independiente, lo que contrasta con las versiones más controladas y obedientes de replicantes como los Nexus 6, como los que aparecen en la primera película. Freysa le encarga a K una misión crucial: matar a Deckard para proteger el secreto del milagro replicante, el nacimiento de una niña. Freysa explica que Deckard, capturado por Wallace, será torturado para revelar la ubicación de su hija, lo que pondría en peligro no solo su vida, sino también la esperanza de libertad para todos los replicantes.
Ella considera que el sacrificio de Descartes es necesario para salvaguardar el futuro de su especie. ¿Qué significa ser más humano que los humanos? En Blade Runner y Blade Runner 2049, la frase "más humano que los humanos" plantea una reflexión sobre la esencia de la humanidad y la forma en que los replicantes, creados artificialmente, llegan a encarnar o superar las cualidades que asociamos con ser humano. En términos biopolíticos, ser más humano que los humanos puede interpretarse como un acto de resistencia y subversión frente a las estructuras de poder que gestionan y controlan la vida misma. La biopolítica, según Michel Foucault, se refiere a la forma en que el poder regula la vida, la muerte, los cuerpos y las poblaciones, definiendo quién merece ser considerado humano y quién es excluido de esa categoría. Los replicantes son sujetos biopolíticos por excelencia, creados artificialmente, son controlados por mecanismos de vigilancia, explotación y eliminación. Son menos que humanos, dentro de este marco porque el poder los reduce a meros objetos funcionales, cuerpos destinados a trabajar o ser destruidos. Sin embargo, cuando los replicantes muestran emociones, autonomía y capacidad de sacrificio, transgreden los límites que el sistema biopolítico les ha impuesto. Ser más humano que los humanos en este contexto significa desafiar esa lógica de control. Los replicantes reclaman su derecho a existir como individuos con dignidad y valor, mostrando que la humanidad no se define solo por criterios biológicos o sociales impuestos, sino por la capacidad de ejercer libertad, empatía y resistencia frente a un sistema que intenta deshumanizarlos. Gracias por llegar al final del video. Si algo nos enseña Blade Runner 2049 es que cuestionar lo que nos hace humanos va más allá de nuestras emociones o decisiones. Es un desafío constante al sistema que intenta definirnos. Reflexionar sobre los replicantes es mirarnos en un espejo. ¿Qué tan libres somos realmente en un mundo que nos categoriza, nos utiliza y a veces nos descarta? Si te llevaste algo de valor de este video, no olvides compartirlo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para seguir explorando juntos estas historias que trascienden la pantalla. Recuerda que la clave no es buscar respuestas, sino aprender a hacernos mejores preguntas. Nos vemos en el próximo video.